Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Gracias por cada domingo estar ahí con nosotros compartiendo estos 55 minutos en este domingo 29 de septiembre del 2024. Hoy la Iglesia Católica conmemora el Día de San Miguel Arcángel y también hay que decir que se celebra el Día del Derecho del Niño. Esto se celebra desde 1992 mediante un decreto emitido por el presidente del entonces Joaquín Balaguer. Buenos días, Raúl, ¿cómo está todo? Buenos días, Carmona, muy buenos días. Aquí viendo que ya estamos al final prácticamente del mes de septiembre para entrar al último trimestre del año. Así es. Bueno, nuestra frase del día, como ya hemos hecho una costumbre de tomar una frase de estos grandes filósofos y pensadores, tenemos que un ejército de ovejas conducido por un león es más temible que un ejército de león conducido por una oveja. Una frase que, bueno, para la época, sabia completamente, y que tú dices, bueno, pero ¿y cómo se explica eso? Bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la Guerra de Abril de 1965 estaba conducida oveja por un león, porque era la sociedad civil peleando, pero tenía a Camaño de frente. Claro. Ese es un reconocimiento del valor que él tiene, el líder. El líder. Si el líder es bueno, pues los subalternos siguen la Pero directriz hay de ese otro líder. ejemplo, cuando un partido político endeble, comenzando, no tiene un buen liderazgo, no avanza. No avanza. No avanza. El líder, Claro. la fortaleza del líder lo hace avanzar. Exactamente. La historia dominicana está llena de ejemplos de eso en la formación de partidos políticos. Muchos que tuve que se quedan endebles, que no avanzan, precisamente por falta de ese liderazgo. Así es, así es. De manera que usted sepa que cuando usted vaya a emprender un negocio, tome esa frase y trate que el liderazgo de su empresa sea fuerte para que pueda conducir a buen puerto el éxito de su negocio. Vámonos de inmediato con las noticias que nos ha preparado producción para esta semana. Tenemos que el presidente Luis Abinader se quejó esta semana en la Asamblea de las Naciones Unidas de que las acciones y ayudas prometidas por muchos países para solución del problema de seguridad en Haití no acaba de llegar. Sí, yo pienso que el presidente Luis Abinader ha estado de manera permanente, ¿verdad?, elevando su voz, elevando la voz de protesta y de advertencia del país, pero pienso también que ya es tiempo de que las acciones comiencen a cometerse aquí dentro del país. O sea, ya en términos internacionales yo creo que se ha hecho lo que ha habido que hacerlo. Lo que tenemos entonces es que aplicar esos llamamientos que se está haciendo para internamente resolver o aminorar el problema haitiano. Hay que decir que esta declaración de Abinader se produjo en la 79ª Asamblea de las Naciones Unidas y que también para él es la cuarta vez que participa en este evento. Sin embargo, en el discurso, y eso está ahí que usted lo puede buscar, quien no tuvo la oportunidad de verlo, buscarlo y leerlo íntegro, Abinader dijo varias cosas que bueno, uno no lo entiende. Por ejemplo, él hablaba de que nosotros, la República Dominicana, hemos logrado sostenibilidad energética en el momento en que tú estás recibiendo muchos apagones y que tenemos una energía cara. Entonces, ¿dónde está la sostenibilidad energética? También habla de que se produjo una reducción de la pobreza en el país, cosa que, bueno, los dominicanos no lo creemos, porque ¿cómo tú puedes reducir la pobreza cuando si tú sacas 100 dominicanos de la pobreza, tú estás metiendo 150 haitianos pobres? Entonces, no es cierto que se pueda decir que se redujo la pobreza. Igualmente las cifras, los números que presentó en ese discurso sobre
el gasto que se hace en los haitianos. Tú nada más hay que ir a un hospital para que tú veas la cantidad de haitianos que están utilizando los servicios médicos y la cantidad de dominicanos que lo están utilizando. Mira, yo pienso, Carmona, que mientras se mantenga ese flujo de haitianos a la República Dominicana, no habrá manera de salir de la pobreza. Porque es que la pobreza no es una simple intención, es una realidad. La pobreza en términos económicos y en términos sociales está avalada por una serie de acciones que mientras ese flujo de haitianos y de haitianos pobres que entra al país, no habrá manera de que República Dominicana real y efectivamente porque los ricos se van para la Florida, se van para Miami. Definitivamente, eso es así, eso es así. Bueno, continuando con las informaciones y con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, designó a la República Dominicana y a Bélgica para encabezar la lucha contra las drogas sintéticas en el Caribe y Europa. La medida fue tomada durante una reunión donde participaron unos 25 jefes de estados y de gobierno. Bueno, yo pienso que en términos justos, en términos reales, esto es un reconocimiento a la labor antinarcótica que ha seguido el país en los últimos años. Eso no hay que ser miope para ver que realmente se le está reconociendo al país sus actividades antinarcóticas. Y eso, pues, en cierto modo, pues, es un punto a favor. Sin embargo, yo entiendo que si es cierto que se está reconociendo esa lucha de los cargamentos y los flujos de droga que se han estado interviniendo, no es menos cierto que, de acuerdo a estudios internacionales, establece que alrededor del 10% de la droga que entra a un país es la que se interviene. Es decir, que mientras más droga estamos capturando, hay una señal de que mucha droga está pasando, está entrando. Siempre una de las quejas de los Estados Unidos con relación al narcotráfico es la cantidad de drogas que llega desde República Dominicana, hasta el punto que se ha establecido que nosotros nos hemos convertido en puente de otros países para llevar droga desde aquí hasta Estados Unidos. Recuerda hasta aquella respuesta descompuesta del presidente de entonces, Danilo Medina, que como los Estados Unidos lo estaban acusando de que nosotros éramos un puente, ellos dijeron que ellos eran una autopista. Danilo le dijo que ellos eran una autopista, sí, sí. Respondiendo esa acción. Bueno, también pudiera ser como algo que se produce mucho en las escuelas, en las universidades. El niño más travieso lo ponen a formar, a dirigir, ser parte encargado del curso, del orden. Entonces, bueno, nosotros podríamos estar ahí, nos ponen a organizar para ver si nos ponemos a tono con controlar realmente las drogas y haciendo acopio del refrán que dice que cuando atrapan una cantidad de contrabando es porque han pasado varios. Sí, y nosotros como puentes realmente tenemos un gran problema. La cercanía, por ejemplo, con la costa del Caribe de Venezuela, de Colombia, y nuestra cercanía con Haití, donde los controles son prácticamente nulos. Entonces, nosotros no producimos droga, pero como puente, pues vamos a ser utilizados, digamos que de manera permanente, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Así es. El Ministerio de Interior y Policía, a través de operaciones de la operación Garantía de Paz, continúa cerrando negocios por violación a la ley 9019 que regula la contaminación sónica y por ocupación de espacio público. Esta medida, que tiene que ser apoyada por la mayoría de los dominicanos, aunque no se puede ser mezquino, es una buena iniciativa y que no es más que dándole cumplimiento a la ley, a los dueños de establecimientos comerciales, los dueños de colmados, los restaurantes, sí, y esa cosa así, porque hay otras medidas por lo que se cierra un negocio. Un restaurante puede cerrarse o una discoteca porque no tenga la puerta de salida de emergencia que debe tener, que hay algunos que la construyen con una sola puerta, y eso, hasta que usted corrija ese problema, hay que cerrarle ese negocio. Usted pronto corrige ese problema, vuelve. Habrán otras cosas que nosotros no sabemos, que es un protocolo que tiene establecido el Ministerio de Interior y Policía para
la operatividad de estos negocios y que bueno, hay gente que se opone a todo y tú lo escuchas oponiéndose a esta medida, porque ¿quién no querrá estar de acuerdo que se quiten las sillas y los vehículos en el frente de los negocios que impide el libre tránsito? ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Sí, 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 sin lugar a dudas la doctora Farideh Raful ha iniciado su actividad, ¿verdad? En términos de quizá poner un sello a su posición y lo que está haciendo, yo creo que un gran porcentaje de la población la apoya y la va a apoyar, pero siempre va a haber sectores interesados, ¿no?, que se van a oponer, pero en términos generales creo que estas medidas han sido aceptadas por la población. Bueno, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, presentó un plan para la modernización y movilidad del tránsito en el Gran Santo Domingo. Un plan presentado. Este país no quiere teoría, este país lo que quiere es práctica. Preséntame un plan para ver cómo yo voy a resolver el problema de los motoristas, que yo creo que ahora hay que volver a sacar licencia a todo el mundo para aprender cómo manejar dentro de los motores, porque eso es un tema nuevo. Sí, 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 sí. Yo creo que este país es uno de los países más estudiados y de más planes, pero como tú dices, igual como ocurre con las leyes, la disposición y la normativa, no es quizá presentar más planes, es aplicar y ejecutar para que real y efectivamente la población pueda decir, bueno, llegó un incumbente que está resolviendo el problema de tránsito y de movilidad, que en este país los que somos usuarios de la calle de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, y del país en general, sufrimos cada día ese flagelo que tanto está afectando a nuestra población. Cuando el paciente está grave no se le pueden aplicar medicamentos paulativos y a largo plazo, es de buena calidad para que se cure. Entonces el paciente está mal, el problema del tránsito es un problema de emergencia y hay que tomar medidas ya, no diga para luego. Continuando con las informaciones, tenemos que el presidente Luis Abinader otorgó un plazo de 30 días a los funcionarios para que cumplan con el mandato de la ley de presentar su declaración jurada de bienes o de lo contrario serían cancelados. Esos 30 días son primero 15 para suspenderlo y los otros 15 si no han cumplido cancelarlo. Pienso que esa declaración del presidente, ese anuncio, le hizo daño porque ya había vencido el plazo e incluso la dirección de cuenta, la Cámara de Cuentas, había dicho que no iba a dar prórroga. Y entonces con esto pues automáticamente se toma la prórroga porque no va a haber consecuencias. Sí, sí, por lo menos en este anuncio que ha hecho el presidente de la República ha planteado algo que siempre se ha dicho, es el régimen de consecuencias. Cuando no hay consecuencias, pues todo sigue igual. Él ha hablado de suspensión y de cancelación. Entonces eso yo estoy seguro que los diferentes funcionarios pues se van a poner la pila para no ser cancelados o suspendidos. Y como hemos visto aquí en estos 4 años que pasaron, las suspensiones casi siempre determinan la posterior cancelación. Sí, sí. A propósito de que se está hablando de suprimir instituciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones relanzó esta semana el programa Vivienda Vulnerable, a través del cual serían reparadas y construidas 800 casas en diferentes regiones del país. El Ministerio de Obras Públicas, la construcción de una vivienda no es una obra pública, eso lo tiene que hacer el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de la Vivienda, que se creó como ministerio ya, esas son funciones de ellos, no de obras públicas. Claro, claro, eso significa una superposición de instituciones, porque se entendía que el Ministerio de Vivienda era el que había asumido y estaba asumiendo esta labores, y sin embargo vuelve de nuevo a obra pública. Es algo como que no se entiende bien. Así es. En una última información tenemos que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, lanzó duras críticas desde Nueva York al gobierno de Luis Abinader, señalando que inició su segundo mandato de mala forma, no acierta nada y prometió que se va a crear desde la Fuerza del Pueblo lo que él llama el gobierno de la sombra para denunciar las situaciones que se estén produciendo
en el país y que las cosas malas que haga el gobierno. Bueno, sin lugar a duda que el doctor Leonel Fernández parece estar decidido a asumir real y efectivamente la oposición. Esa posición que le dio el país al colocarlo en la primera fuerza de oposición con un 30% de las votaciones, parece que ha decidido real y efectivamente asumir esta posición. Recientemente incluso vimos al Congreso o a la Cámara de Diputados llamar al secretario de Energía y Minas, de Energía del partido, al ingeniero Juan Gómez, y presentar ahí presentar una serie de peticiones que está haciendo la Fuerza del Pueblo en lo que tiene que ver con el problema energético. O sea, parece que la Fuerza del Pueblo va a asumir real y efectivamente esa posición de opositores. Así es. Antes de irnos a la parte de los temas de análisis que tenemos, que no has colocado producción acá, queremos compartir con los amigos televidentes un pequeño video de una declaración emitida por el artista El Lápiz Consciente, aunque este no es un programa de farándula ni de variedades, pero consideramos interés por el contenido de las declaraciones de este artista que siempre se ha diferenciado de los demás. Y bueno, y él está hablando del problema que tienen nuestros jóvenes y de los daños que está causando las redes sociales en el país y le hace una exhortación a la juventud y nos parece interesante y por eso vamos a compartirlo con los amigos televidentes. Excelente. Adelante, director. Mensaje para la juventud en la República Dominicana. Yo lo único que le puedo decir es que suelten las redes un rato y se pongan para lo de ellos. Bien. Suelten las redes sociales un rato porque 20 años pasan como nada. Y cuando viene a ver usted tiene una mano adelante y una mano atrás, ya usted no va a ser un muchachito, porque ahora ustedes tienen 15, 16, 17. Pero cuando le toque tener 40 como yo, cuando las oportunidades se van achicando, después usted lo que va a decir, diablo, a mí nadie me lo dijo. Bueno, pues aquí está el lápiz para decírtelo. Tú que tienes 15, 16, 17 años, tú no vas a ser joven para siempre. Ponte para lo tuyo y deja de estar hablando disparate y que contando cuarto ajeno. Ahí está. Ojalá que los jóvenes le pongan atención a los consejos de este artista, especialmente los jóvenes seguidores del ritmo de los urbanos, porque le está hablando realidades. Eso fue en una entrevista en la Mega de Nueva York que produjo este artista esa declaración. Vámonos con el tema de la reforma fiscal que nos ha colocado producción por acá y que sigue siendo ahora, ha ocupado la palestra porque ese tema no es igual que las demás reformas. Exacto. La reforma fiscal tiene mucha gente que la quiere, pero tiene mucha gente que no la quiere. Entonces, desgraciadamente, quienes no la quieren son los que pueden, son los sectores de poder, porque ellos lo que quieren es que el gobierno pues reduzca gastos, disminuya los ingresos del Estado en la forma que se gasta, pero que no se le aplique a nadie tampoco el asunto del retiro de los subsidios, que se habla mucho que debe hacerse, pero que no sea ello, que sea el otro. Mira, hasta el momento de la reforma fiscal, bueno, es un anuncio, pero no se tiene todavía de qué trata la reforma fiscal, o sea, no se conocen todavía los planteamientos, y eso es lo que está esperando la población y están esperando la misma sociedad y los partidos de oposición, porque no se tiene qué es lo que van a pedir. Pero si el gobierno ha discutido con el sector empresarial el asunto, el tema de la reforma fiscal, se supone que tienen que presentarle un borrador de los temas que ellos van a corregir a la población. En esta semana se le presentó, se hizo público, a dónde van ellos a dirigir los recursos que capten producto de la reforma. Oye, ¿en qué voy a gastar? Pero no se le presentó qué voy a grabar. Es lo que te digo. ¿Qué voy a grabar? La gente habla de que aquí se podría grabar el asunto de los peajes, aumentarlos de precio. Nosotros tenemos peajes que se cobran 60 pesos
esos peajes pues, podrían ser aumentados. El retiro de todos los subsidios a las empresas que están disfrutando de eso, los sectores como es turismo. Pero entonces cuando tú escuchas a estos sectores, todos dicen que no sea ellos y que no se puede, que se le da un duro golpe. La forma, la única gente, y hasta esos sectores, el sector comercial, el comercio, ha planteado que la reforma debe ser para todos, porque ya han salido los productores de alcohol, de ron, que no quieren que sean grabados. Todo el mundo está rechazando, o sea, se va a hacer la reforma, pero nadie quiere que se la apliquen a ellos. Sí, sí. Yo pienso que muchos subsidios van a ser afectados. La clase media va a cargar pesadamente con esta reforma y la clase baja, de alguna manera, también pienso que va a ser impactada porque si se aumenta la base, por ejemplo, del ITEVI, que productos que hoy no pagan ITEVI comiencen a pagar, eso va a afectar a todo el mundo. Mira, aquí yo no pienso que se van a hacer protestas en contra de la reforma, porque las protestas se están haciendo aquí ya por falta de agua, sí, por falta de energía eléctrica. Extrañamente, con tanta lluvia que ha ocurrido este año, tú ves protestas especialmente en el interior, demandando servicios, protestando por la energía, porque lo que decía el artista en el video anterior que pusimos acá, aquí en la capital se está dando. Mientras en los pueblos viven protestando por la deficiencia de los servicios, falta de carretera, aquí en la ciudad pasa de todo y tú no ves ninguna protesta. La gente está como alienada, entretenida, sí, con las redes sociales, sí, sí, y el internet. Eso es una realidad. La población está como si estuviera un poco indiferente a lo que está ocurriendo y eso en muchos aspectos es preocupante realmente. Así es. El otro tema tiene que ver con la migración haitiana y el comportamiento del presidente de nuestro gobierno con el manejo de ese tema, y ciertamente hay como una doble agenda con este asunto, una agenda para el país y otra agenda para los organismos internacionales, porque no vemos esa decisión de enfrentar realmente el problema de la migración. Si realmente existiera aquí en el país esa voluntad, tú no tuvieras la frontera con tanta facilidad como ingresan al país, como hay gente que lo ha tomado como un negocio, ingresar ciudadanos haitianos en lujosa jipeta, sí, se han sido ocupadas. Bueno, pero sucede ahí como con el asunto de las drogas, descubren algunas, tal vez no pagaron bien el peaje, pero hay otras que pasan porque pagan el peaje. La misma Dirección de Migración, la denuncia constante de los propios haitianos que cuando lo atrapan aquí en el país, si no lo sueltan por dinero antes de llegar al centro de reclutación que hay aquí en Jaina, en el camino antes de llegar al aeropuerto, allá a la frontera te lo despachan. Eso. Sí. Ese es un problema y no hay una respuesta de la Dirección de Migración. Mira, yo he estado viendo, eso que tú dices es cierto, muy cierto. Yo he estado viendo, incluso en Higüey, que es la provincia más alejada de la frontera, ¿verdad? Se supone donde último deberían llegar estos haitianos ilegales. De extremo a extremo. Un flujo de haitianos que ni siquiera hablan el español. ¿Qué te dice eso? Que son recién llegados, que son inmigrantes que están fluyendo hacia allá. Y yo le preguntaba a uno de ellos, en un campo de Higüey, cómo lo hacían. Y él me dijo algo que me erizó los pelos, y es que los que pagan le pintan una uña de negro para cuando en el camino lo paran, ellos muestran eso como que ya se pagó. O sea, no sé si me está diciendo la verdad, la realidad, pero me dijo esa información. Yo digo, bueno, ¿cómo es que llegan a Higüey de extremo a extremo sin que sean detectados en el camino? Y si se la pintan sin pagar.
sin pagar el peaje. Bueno, También pasa. también pasa. Bueno, nosotros presentamos aquí anteriormente un video, porque no estamos inventando nada. Nosotros presentamos un video precisamente en Verón, de Punta Cana, donde tenía migración detenido un grupo de ilegales y de repente la puerta la abrieron y salieron todos y había un agente de migración y él hizo como demostrar como que era insuficiente para detener él los que estaban saliendo. Bueno, y por eso lo lleva a uno a pensar que era intencional dejarlo ir. Se cobró adelante, como decía Sí, Alvarito. se cobró adelante, entonces, bueno, fue que se me fueron, no fue que yo lo dejé ir, no fue que lo despaché, porque aquí hay muchísima gente, hay gente que se quiere coger todo el dinero, entonces para no partirlo con los superiores, lo dejan ir y se lo cogen todo. Eso es una de las cosas que tiene que pasar, pero además la misma comunicación que mantiene el gobierno con relación al tema haitiano, los mensajes subliminales que se mandan aquí desde diferentes, hasta en las mismas publicidades, en la misma promoción, la misma acción de la secuela, que bueno, nosotros decíamos aquí que un director de escuela decía, a una pregunta de un periodista, que ellos no cuentan nacionalidad, que los niños no le ponen si es extranjero o si es dominicano, yo no sé, entonces ¿cómo es que vamos a ver cuántos haitianos tenemos en la educación? Un dato que es importante para tú poder planificar al siguiente año la cantidad de aulas que necesitamos, la cantidad de profesores para poder dar respuesta. Sin embargo, cuando un niño dominicano va a inscribirse a una escuela, le piden toda la documentación, ante nacimiento, padre. Cuando el niño es haitiano, entonces no le piden nada. Entonces, esa persona ahí estaba hablando entonces de manera, una falacia, porque y los que se inscriben sin documentación no son haitianos. No son haitianos. Entonces, ¿cómo que él no dice que ellos no averiguan? Y era un la director de nacionalidad? escuela. Entonces, era un director de escuela. si Puede ese ser que pero puede ser que es una línea de arriba, Sí, que no me le eso te iba a pregunten, decir, que no le pregunten, tienen que registrarlo ahí, inscribirlo. Eso es una línea, sin lugar a dudas. Pero esta doble agenda y querer estar bien con los Estados Unidos, que no quieren que República Dominicana asuma la migración haitiana, pero no quiere para que no llegue a su país. Entonces, por congraciarnos con los americanos, queremos hacer todo lo que ellos dicen. Parecería como si los haitianos no son haitianos, son americanos, porque si lo deportamos, estamos deportando a un americano. Esa es la lectura que tú le puedes dar al trato que se le da en República Dominicana al tema de la migración haitiana. Cualquier calle del país tú te pones a andar y la gente que te encuentra, un porcentaje alto es haitiano caminando. En cualquier barrio, todas las cosas que hacía un dominicano te las está haciendo un haitiano. Sí. Han ocupado muchas de las actividades de los dominicanos y ya se ve como algo normal. Por eso decía que parece que se está diciendo una cosa, pero se está haciendo otra diferente. Se está haciendo otra diferente. Nada, vamos a la pausa. Recuerden que tenemos una importante entrevista con el doctor Surún Hernández, es presidente del Colegio de Abogados, con quien vamos a conversar sobre los temas de corrupción que se producen en la República Dominicana. Regresamos en breve. De Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6, en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo.
Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Como había anunciado, está con nosotros el doctor Surún Hernández, es presidente del Colegio de Abogados, uno de los abogados que vive en los tribunales, no como la gente que dice, soy licenciado. No, Surún tiene un historial de estar haciendo vida diaria. También es candidato a diputado por Santo Domingo Este. Bienvenido, doctor, bienvenido a su programa Frente al Mundo. Bueno, para mí es una honra, un honor estar entre amigos, entre este prestigioso programa, y donde personas que inclusive son compueblanos, porque aquí hay todos vivimos en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo. Correcto. Algunos de los cuales inclusive somos vecinos en Santo Domingo Este. Así es. Y nada, estoy a sus órdenes para comentar lo que ustedes entiendan del lugar. Doctor, hay unos temas que más adelante a mí me gustaría conversar con usted, como el asunto de la seguridad social y el tema de los asuntos de corrupción que usted maneja bastante bien. Pero yo no quiero dejar pasar por alto el tema de la modificación a la Constitución de la República, la propuesta, porque hay un tema que le inmiscuye a ustedes como profesional del derecho y queremos saber su opinión sobre esa parte del Ministerio Público Independiente que se está planteando, pero que cuando tú vienes a ver en la elección no se le está dando independencia a nada. ¿Cuál es su opinión? Mira, real y efectivamente los parámetros establecidos y consagrados para esta reforma constitucional pues son totalmente superficiales los que se están anunciando y lo que hace pensar evidentemente que hay otros objetivos, una agenda oculta que no se está revelando a la opinión pública. Y comenzamos precisamente por donde tú has preguntado, por el Ministerio Público Independiente. Hace 2 años y algo, 2 años y medio, casi 3 años, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional la ley que crearía el Ministerio de Justicia. En ese entonces, ese proyecto de ley planteó, en primer lugar, destruir la carrera del Ministerio Público, facultando a el ministro de Justicia el nombramiento de los titulares de cada una de las fiscalías a nivel nacional. Con lo cual, inmediatamente, pues estaría eliminándose lo que es el mérito y se estaría abriendo las puertas en ese entonces a designación de políticos al frente del Ministerio Público. Doctor. De políticos, porque quien lo iba a nombrar era el ministro de Justicia y ese ministro de Justicia iba a ser nombrado a su vez por el presidente, pero no se quedaba ahí. Pretendían asaltar la jurisdicción inmobiliaria, administrativa, me refiero, registro de títulos. En ese entonces yo encabezaba el colegio. Nosotros hicimos protestas, denunciamos a la opinión pública eso y se revirtió por el tema constitucional. Este proyecto de ley tenía como objetivo primario, conjuntamente con otros, ese mismo tema. ¿Qué era lo primero? La eliminación del Consejo del Ministerio Público y de la carrera del Ministerio Público para asaltar las distintas posiciones de procuradores fiscales, procuradores generales de corte y nombrar en frente de estas instituciones a personeros y convertir al procurador en una especie de muñeco de paja, de monigote, que iba a estar ahí, pero si usted nombra un procurador que no maneja presupuesto, que no nombra personal, que no nombra fiscales, ¿qué función tiene? Eso entonces, doctor, estaría planteando prácticamente una contrarreforma. No, es que esto en sentido general es una contrarreforma. ¿Qué aconteció? Que a la luz de la presión social de muchos sectores, de los cuales estuvimos nosotros, el gobierno echó para atrás, porque comenzaron las protestas de los fiscales y decidió no tocar el tema de la carrera del Ministerio Público, porque evidentemente es una locura. Y yo lo decía al propio presidente de la República, públicamente, porque no escuchan. Óigame, hoy ustedes tienen un poder
que por cierto compraron en febrero y en mayo con dinero público y dinero ilícito, pero lo tienen, pero mañana no van a tener ese poder. Usted mañana no lo va a tener, no sabemos cuándo, 28, 32, lo que sea. Exacto. Y el que venga va a poder nombrar los fiscales políticos que en las distintas provincias lo van a destruir a usted. Ni hablar con el despropósito, que es un atentado contra la democracia. O sea, a mí me da cosa cuando yo veo al presidente de la República ir al exterior, que la República Dominicana es un modelo de democracia. Pero de por Dios, usted está agarrando en ese proyecto de ley y reduciendo el poder de representatividad de la gente. Correcto. De 170 diputados, de 188 diputados que son electos por el voto directo de la gente, 178, que son electos por el voto directo de la gente, que cada uno de esos diputados tiene un compromiso porque ve a su elector. Aunque te repito, en febrero y mayo fue comprado con dinero y no hubo, fue una situación tétrica para este país y vamos a pagar consecuencias muy caras. Lo está reduciendo de 178 a 137. O sea, le está quitando el poder y está afectando la institucionalidad democrática de la República Dominicana, bajo el sofisma de que hay que economizar recursos mientras están creando nuevos consulados. 5. Mientras vemos que ministerios despilfarran el dinero, por ejemplo, en publicidad, 11.000 millones de pesos. Mientras el gobierno aumenta la nómina, que viene con una sarta de mentiras de que lo han reducido. Señores, ustedes reciben una nómina en 250.000 millones de pesos y la tienen 360.000, 110.000 millones de pesos más. Este país pagaba el 4.5% en nómina y hoy está pagando el 6.2% del PIB en nómina, en botella. Y eso sin los 5.000 millones de pesos en pensiones que se utilizaron para comprar dirigentes. ¿Y en publicidad? No, pero la pensión es peor, que son pensiones ilegales. Entonces, pero peor, no se quedaron en quitarle el poder de representación a la gente, para que usted vea al presidente que va al exterior a decir que esto es un modelo de democracia. Los diputados nacionales son 5. Son 5. Son 5. Sí. ¿Quiénes nombran a los diputados nacionales? Lo nombra, ¿ustedes saben quién? Las cúpulas de los partidos. Yo no sé quién es el diputado nacional. Uno se da cuenta cuando salen electos. Sí, sí. Lo quiere aumentar de 5, a los que 20. no son electos por nadie, que nadie vota por ellos, de 5 a 20, multiplicado por 4. Sí. Pero peor, porque no nos quedamos ahí. Ese telequia que se llama el Parlamento Centroamericano, Parlacén. el Parlacén, se lleva todos los cuartos del mundo, con unos botellones, unos haraganes, que lo único que hacen en esta vida es arrancarse el ombligo cuando le pica. Y eso si no tienen un asistente cerca que le arranque el ombligo. Tú eres partidario, como muchas personas he escuchado decir, que retiren los diputados del Parlacén. No, eso debe ser eliminado, eso no tiene razón de ser. Pero nosotros somos parte de ese organismo. Si se elimina, No, que se elimine. Pero dejamos de ser miembros de ese organismo. Pero, ¿y para qué? Porque es que nosotros hemos perdido la lógica de la gerencia. Te voy a hacer una pregunta. Tú en tu casa vas a tener, por ejemplo, vas a gastar cuarto en qué sé yo, en una suscripción de un hotel en la luna. Ah, yo soy miembro de la luna. Porque no lo va a usar. No lo usa. Mira, No, es que en la vida, óyeme, es lo práctico, es gerencial. sí. Es lo que te genera beneficio para tú ponerle tu chelito ahí. El Colegio de Abogados es una institución, está establecido por ley. Tienen que ver mucho, le impacta mucho el asunto de la modificación constitucional que se está prometiendo. ¿Consultó el gobierno a ustedes los abogados para presentarle esa reforma? Eso tú tienes que preguntárselo al actual presidente del Colegio de Abogados, porque yo salí de ahí. yo soy muy respetuoso. Entonces, eso le corresponde al vocero oficial de la institución, que en este caso es Trajano Vidal Potentini, que yo entiendo que sí, se lo contacta con mucho gusto, él accederá a cualquier tipo de información. Vamos a entrar al tema
Si Sí, tú no quieres sí, el tema del sí. asunto de la corrupción. No, en ese punto, antes de salir, doctor, hay quienes plantean que en el caso de la modificación de la Constitución, se están planteando, si mal no recuerdo, no soy abogado, soy ingeniero, 4 puntos, pero hay quienes dicen que una vez abierta la Asamblea, se pueden introducir tantos temas como la asambleísta determine. ¿Eso qué tan rígido puede ser o es? Eso es parte de la agenda sombra, de esa agenda oculta que tiene este gobierno, que es muy bueno en eso. Porque, y es tan así, que fíjense que este es el mismo gobierno que ha dicho que la canasta familiar actual es mucho más barata, mucho más baja en precios, que al padre de familia le cuesta menos hoy comprar su moro que lo que le costaba 6 años atrás, es decir, en el 2018. Pero cuando uno va al supermercado, eso no es lo que le dice a uno, los Bueno, numeritos, lo que hay que pagar. Pero eso es parte de la agenda sombra. De la agenda sombra de este gobierno. La agenda sombra de este gobierno está en venderle energía eléctrica a Puerto Rico, mientras ayer hubo un apagón general. Es una mentira. No. Entonces, ¿cuáles son las...? Y esto es para que entendamos cuál es la situación. Lamentablemente se gobierna de esa manera, bajo simulación, bajo el engaño, bajo el tema de que la gente no tiene interés muchas veces, de que a lo mejor alguna gente no tiene la preparación para captar, investigar. La ley de convocatoria, la Asamblea Nacional de convocatoria. Una vez está convocado, ahí no hay nada que hacer, eso es soberano. Y según las informaciones que tenemos, uno de los temas fundamentales y objetivos fundamentales de esa asamblea era la del Ministerio Público, era la del Consejo Nacional de la Magistratura, porque necesitan poner un procurador ahí, un poquito más allá del 2028. Pero el tema de la reducción del porcentaje mínimo para ganar las elecciones en primera vuelta. No está establecido, pero ese es uno de los temas de agenda. Y apúntenlo que va en esa dirección. ¿Cuáles son las fórmulas que se están planteando tras bastidores? En primer lugar, reducirlo a 40% y establecer una regla de un 10%, de que o es un 40% o es en el caso de que la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar no supere el 10%. Me explico. Si usted, por ejemplo, no saca el 40%, queda en primer lugar, pero saca un 38%, pero el que le sigue en segundo lugar está a 11 puntos de diferencia suya, ya no hay segunda vuelta, ya te ganó. Ya no hay segunda vuelta. La idea es eliminar la segunda vuelta. Pero ellos están haciendo la negación. Sí, lo que en el fondo es miope de la perspectiva política e institucional, porque este es el país de nosotros. Entonces, en una situación de crisis económica, crisis social, que es la que nos viene con este desequilibrio económico que generaron la compra de las 2 elecciones de febrero y mayo, donde la gente va a tener que pagar muchísimo dinero en impuestos. Señores, usted me va a decir a mí que le va a restar legitimidad al gobierno que pueda surgir en el 28. Que volvamos a los tiempos de Balaguer, sí, que ganaba por 0.05% en la madrugada, como si iba la luz. Y con un 33%. Y ojo, el artículo que contempla el porcentaje de la segunda vuelta, para ganar en primera vuelta, está contemplado, dentro del cual va a ser modificado. O sea, que ni siquiera está en discusión el tema de que ese artículo, de que yo te estoy convocando para modificar ese artículo. Sí. Me están haciendo señas. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve, porque hay muchos temas que tratar con Surún Hernández. No nos cambie, que regresamos en breve. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Estamos conversando con el doctor Surún Hernández.
Surún, tras batidores, como dicen en el programa que se hace fuera del aire, te hablaba que el asunto, el tema del gobierno que ha promovido transparencia, honestidad en todo lo que hacer, un ministerio público independiente, una persecución de la corrupción del gobierno pasado. Me gustaría saber si realmente, como dice el gobierno, no hay corrupción en este gobierno. Mira, es increíble, pero, y ahorita inclusive fuera del aire te hice el comentario del metro. Señores, ¿cuánta gente criticó a Leonel Fernández por el metro que le costó al país 14.000 millones de pesos? ¿Cuánta gente lo cuestionó? Y hoy solamente en publicidad anualmente se van 11.000 millones de pesos. Solamente en el sector eléctrico 100.000 millones de pesos. Correcto. Solamente en pensiones, la mayoría de las cuales están dirigidas a opositores y a militantes políticos que no califican para ello, son 5.000 millones de pesos. Esto es lo que la actitud de este gobierno en materia de manejo y transparencia nos sorprende a todos porque definitivamente nos hace llegar a la conclusión de que estamos en presencia del gobierno más corrupto de toda la historia. El goteo que se generaba cuando los gobiernos del PLD, que sí, que hubo corrupción, robaron, claro. O sea, uno no puede tapar el sol con un dedo, pero nunca en los niveles del presente gobierno. O sea, usted me puede decir lo que usted quiera del gobierno del PLD, pero las pensiones, prostituirlas de esa manera, en los planes de ayudas sociales, entregarle miles de tarjetas a un solo dirigente político para que compre artículos. Tarjetas sin nombre. Tarjetas sin nombre, inominable. Que por eso hubo preso el gobierno de Leonel. Por eso fue que hubo preso el gobierno de Leonel en el escándalo del caso del PM. Del PM. Primer gobierno, 96-2000. Pero señores, esos son, óyeme, chivitos hartos de jobo para esta gente. Sí. Pero ayer yo vi, para que tengamos lo del metro, volvamos al metro de Leonel, con 14.000 millones de pesos, Leonel hizo un metro que le ha resuelto el problema. Y en tiempo récord. Que le ha resuelto el problema a Santo Domingo Norte y a Santo Domingo Este, que en total se gastaron con algunos 25.000, 27.000. Señores, pero solamente en bonos a entidades, a ministerios, este gobierno, yo había listado 15.000 millones de pesos en bonos. ¿Usted tiene idea de lo que es eso? 15.000 millones de pesos. ¿Y usted sabe para qué fue? ¿A elecciones? Entonces, nosotros estamos ante un gobierno, y los que fuimos candidatos sabemos, porque yo gané mi diputación. Pero para el presidente Luis Abinader, los planes sociales es un logro, porque su declaración ante las Naciones Unidas ahora, en su viaje, pues planteó que habían aumentado los programas sociales en el país. Escúchame, ahí fue que dijo, porque hay una dicotomía, que supuestamente aumentaron la inversión social, pero por desgracia, se le olvidó pasar el dato de que a quién iban esos programas sociales, que se utilizaron para comprar votos en las elecciones y para beneficiar exclusivamente a los militantes del Partido Revolucionario Moderno, porque esa es la verdad. Y todo lo que ejercemos, labores sociales, lo sabemos en los barrios. Si usted no es PRM, no recibe el programa social. Sí. No lo recibe, no recibe esa tarjetita. Le dan migaja a los tránsfugas que están vendiendo a la Fuerza del Pueblo y al PLD, como aconteció. Pero es un contrasentido que tú digas, mira, aumenté las ayudas sociales, pero disminuí la pobreza. Espérate. O tú disminuyes la pobreza y disminuyes. Si tú disminuyes la pobreza, tienes que disminuir lo que tú distribuyes en ayudas sociales. No al revés.
Pero es el mismo gobierno, en ese mismo discurso, el mismo presidente dijo que la canasta había bajado por un nivel menor que hace 6 años. Pero fue ahí mismo donde dijo que no había apagones. Sí, Él dijo que la situación, no que no había apagones, que la situación del sector eléctrico ha mejorado. Cuando ahí, óyeme, en materia de corrupción, lo que está aconteciendo... Él lo planteó textualmente porque yo no pude ver el discurso, pero entonces lo leí. Tenemos sostenibilidad energética. Entonces, en momentos que están produciéndose muchos apagones en el país. Surún, la gente se queja de que hay mucha denuncia de corrupción y que los funcionarios simplemente son destituidos. La gente quiere que haya sometimiento. ¿Por qué no se producen sometimientos? Bueno, la percepción que hay es que, por ejemplo, yo lo digo, y lo digo, es que uno no ve acciones contra miembros ni militantes del Partido Revolucionario Moderno. Uno no la ve. Bueno, doña Milagro... Y la percepción que hay es que un PRMista puede matar a una persona enfrente de todas las cámaras y no le pasa nada. Ahora, un miembro de la oposición se va en rojo y de una vez le tira la DEA, el FBI, todo el mundo. Porque, óyeme, ustedes tienen idea, por ejemplo, las graves denuncias que han pasado en torno a los semáforos. Ahí va el caso. O sea, y nada, pero espérate, los 100 millones de pesos a los músicos. A los artistas. A los artistas. Pero el caso de los semáforos está en la Procuraduría, según el director del Intran. Yo estoy hablando en función de realidades, de lo que uno está viendo. Aunque no han hecho nada, pero la Procuraduría está investigando. Hay que ver, pero te estoy hablando en función de realidades. Por ejemplo, el asunto de las pensiones. O sea, en las pensiones, en el otorgamiento de pensiones, está configurado lo que es la prevaricación y lo que es la estafa en perjuicio del Estado Dominicano. Pero el director de pensiones dijo que han otorgado unas 59,000 pensiones. Yo creo que son más de 300,000, pero es en favor de gente del PRM. Si usted no es PRMista, no la consigue. Si usted no se le vende al gobierno, no la consigue tampoco. Y eso lo sabe todo el mundo. Señores, no es por nada, pero gente que acabó con el PLD dice, me voy a retirar, y ahí tiene su pensión. Sí. Bueno, doña Milagro Ortiz en una ocasión dijo que eso eran problemas subsanables. Y después con el asunto de los semáforos dijo que a ella no le gustaban esos tipos de contratos que se suspendían y seguían vigentes. O sea que no hay una voluntad política para perseguir la corrupción. No podemos dejar pasar este tema, que yo sé que Surún lo conoce un poco. El asunto de la seguridad social, la reforma de la seguridad social, que no escuchamos que el gobierno la tome como una bandera, que debió de ser una de las primeras proyectos de reforma que se haga. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Y ahí de paso, la reforma al Código laboral. Mira, lamentablemente estamos en presencia de un gobierno antidominicano, un gobierno que está vendido al gobierno haitiano, pero un gobierno pro-empresario y que tiene dedicado todos los fondos de la seguridad social en beneficio de esa claque que está esquilmando los dineros que deberían ser utilizados para la salud de los trabajadores. Y un caso del ejemplo es el Fonomar. Señores, son 14,000 millones de pesos prácticamente que le han robado a la salud de los trabajadores en favor de las compañías aseguradoras. Y ese dinero ha ido a parar a las cuentas bancarias de las administradoras de riesgos de salud. Señores, nosotros tenemos hasta una resolución de la Superintendencia de Seguros firmada por Euclides Sánchez, mediante la cual crea el Fonomar y se lo carga a las compañías aseguradoras de vehículos de motor. Tal y como dice el artículo 119, ¿qué han hecho? Se han robado todo. Y es lo que yo digo. No es, en principio, lo primero fundamentalmente, no es modificar la ley. En cuanto al tema de salud, me refiero. Es hacerla cumplir. Porque hasta ahora la única forma en que se cumple la ley, en el único pedazo que se cumple la ley, es que le sacan a los trabajadores por lo menos 3,700 pesos mensuales. Se lo sacan a los trabajadores, 3,700 pesos mensuales. Chan, 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 métame. Ahora,
no te dan salud. No le dan salud. No te dan salud. Entonces, no es modificarla en principio, vamos a cumplirla primero. Lo del Código de Trabajo. Brevemente, que nos están haciendo señas. Lo del Código de Trabajo, señores, si dejamos que modifiquen la cesantía, se embromaron. Peor, no, los trabajadores no tienen quien los defienda. Pero eso es lo que quieren los empresarios, eso es lo que quieren. Claro que sí, porque es los un gobierno comerciantes, pro-empresario. Es un gobierno pro-empresario que además miente, engaña y compra. Porque la mayoría de los sindicatos que están ahí están vendidos al gobierno, están callados. Y van a permanecer callados ante lo que está haciendo el gobierno y lo que pasó en la Seguridad Social. Porque todo lo aprobaron. La creación del FONAMA fue aprobada por esos trabajadores, que representantes, que no trabajan nada, son unos vagos. Surún, gracias por... Para mí un honor y siempre a su orden. Sí, tú sabes, este programa está siempre abierto Bueno, que Dios lo bendiga. a tu disposición. Gracias, amigos televidentes. Será pues hasta el próximo domingo cuando tendremos una entrega más de su programa Frente al Mundo.